Acá entonces estamos ahora para ver otras formas de expresar relaciones entre dos conjuntos y también otra forma de expresar funciones. Por ejemplo, una de las formas que podemos usar para expresar es por pares ordenados. Cuando yo hablo de los pares ordenados, significa que tienen un determinado orden, que el orden interesa, que el orden me está diciendo algo. Por ejemplo, suponiendo que yo tengo un conjunto A con los elementos 1, 2, 3 y 4 y otro conjunto B con los elementos A, B, C y D. Una de las formas de indicar una relación entre un conjunto y otro es marcar las flechas que correspondan a cada relación. ¿Quién se está relacionando con quién? Entonces podemos decir que esa es una relación, la R1 la vamos a llamar. Pero también se puede hacer de otra manera. Si yo indico, y no tengo el gráfico, pero yo indico qué elementos forman al conjunto A. Indico qué elementos forman al conjunto B. Y la relación la indico por pares ordenados. Es decir, si yo quiero decir que el 1 se relaciona con la A, en vez de hacer la flecha, voy a escribir el par ordenado 1, punto y coma, A, que significa 1 se relaciona con A, donde siempre el primer elemento tiene que pertenecer al primer conjunto y el segundo elemento tiene que pertenecer al segundo conjunto. Es decir, el primero es siempre del dominio y el segundo es siempre del codominio. Entonces yo así puedo decir todas las relaciones. Por ejemplo, que el 2 también se relaciona con A, que el 3 se relaciona con la C, y ahí terminamos. Esta va a ser mi primera relación, ¿sí? La relación 1. Entonces supongamos que yo tengo que, sin mirar el gráfico, tengo que analizar acá la existencia y la unicidad. Entonces me pregunto, ¿es cierto que todos los elementos del primer conjunto se encuentran relacionados? Es decir, ¿se cumple la existencia? Y vamos a ver, el 1 está relacionado, el 2 está relacionado, el 3 está relacionado, pero la verdad es que el 4 no aparece. Así que yo con solo mirar esto puedo decir que no se cumple la existencia. Ahora voy a pensar en la unicidad. ¿Es cierto que cada uno de los elementos que están relacionados solamente con uno del otro lado o con más? El 1 está solo relacionado con la A porque no vuelve a aparecer otra relación. El 2 también está solamente relacionado con A. Y el 3 solamente relacionado con la C. Eso significa que sí se cumple la unicidad. Pero como para que sea función deben cumplirse ambas a la vez, yo saco como conclusión que no es función. Vamos a ver otro ejemplo. Con los mismos conjuntos voy a hacer otra relación. Por ejemplo, una R2 que va a relacionar el 4 con la A, el 1 con la B, el 2 con la B, el 3 con la C y el 4 con la B. Bien, entonces yo ahora me pregunto, ¿es cierto que todos los elementos del conjunto A están relacionados? Sí, por lo tanto, cumple con la existencia. Ahora, el número 4, que es un elemento del dominio, está relacionado con A, pero también está relacionado con B. Es decir, que es un elemento del dominio que está relacionado con más de un elemento en el codominio. Por lo tanto, no cumple con la unicidad.
y saco como conclusión que esto tampoco es función. Vamos a ver otro ejemplo, un R3, suponiendo que el 2 se relacione con A, que el 1 se relacione con C, que el 3 se relacione con C y que el 4 se relacione con C. Entonces, pienso, ¿es cierto que todos los elementos del conjunto dominio están relacionados? Sí, porque el conjunto dominio tiene 4 elementos y los 4 están relacionados. Por lo tanto, sí cumple con la existencia. Y estos elementos que están relacionados, ¿cada uno está relacionado con un único elemento del otro lado? Sí, porque el 1 solo está con la C, el 2 solo con A, el 3 solo con C y el 4 solo con C. No hay ningún caso como este que había acá, que un elemento estuviera relacionado con más de uno del otro lado. Por lo tanto, también cumple con la unicidad. Y saco como conclusión que en este caso la relación sí es función. Bien, entonces a mí me pueden dar una relación escrita por pares ordenados, como las tuvimos acá, 3 ejemplos, pero me tienen que decir cómo son los conjuntos para yo saber si todos los elementos están relacionados o si me quedó alguno libre, tengo que saber con qué elementos estaba tratando desde el principio. Bien, esto entonces es por pares ordenados. Pero hay otra forma más de ver una relación, de expresar una relación, y es por la forma gráfica. Yo también puedo expresar una relación en forma gráfica. Por ejemplo, voy a tomar los ejes cartesianos, voy a poner, por ejemplo, en el eje horizontal, que siempre acá se dibuja el dominio de la función, y voy a tener el eje vertical, ustedes en hoja cuadriculada háganlo bien horizontal y bien vertical, que va a dibujarse acá el codominio de la relación o de la función. El eje vertical se llama X y el eje horizontal se llama Y. Entonces, tenemos que el eje X es lo mismo que decir eje horizontal y es lo mismo que decir eje de las abscisas. Ojo cómo escriben abscisas. El eje de las I's es lo mismo que el eje vertical y es lo mismo que el eje de las ordenadas. Bien, y si bien los ejes tienen también una parte negativa, que va, acá está el 0 del eje de las X, los positivos van para un lado y los negativos van para el otro. Lo mismo pasa con el eje de las Y, los positivos van para arriba y los negativos van para abajo, pero nosotros nos vamos a, en este caso, nos vamos a utilizar solamente los valores positivos. Por ejemplo, yo tengo que el conjunto A tiene como elementos los números 1, 2, 3 y 4, y que el conjunto B tiene como elementos los números 1, 2 y 3. Entonces, si yo quiero decir qué elemento del conjunto A está relacionado con cuál de los elementos del conjunto B, yo podría, por ejemplo, si tuviera esto se llama diagramas de Venn, si yo tuviera los diagramas de Venn, podría ser una flecha, por ejemplo, que una al 1 con el 3. Eso significa que el 1 está relacionado con el 3. O si yo quisiera escribirlo en pares ordenados, tendría que escribir el elemento 1, 3. Pero en el gráfico, lo que yo voy a hacer, si este es el dominio que tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y el otro es el codominio que solamente tiene los elementos 1, 2, 3, y yo quiero decir que el 1 del dominio está relacionado con el 3 del codominio, voy a hacer un punto en la vertical del 1 donde se una con la horizontal del 3. Este punto está relacionando al 1 del dominio con el 3 del codominio. Y si yo hago un punto acá, por ejemplo, ¿qué elementos estoy relacionando? El 2 del dominio con el 1
del codominio. Y si yo hago un elemento acá, por ejemplo, ¿qué elementos, un punto ahí, qué elementos estoy relacionando? El 4 del dominio con el 2 del codominio. Y si yo hago, por ejemplo, otro elemento acá, estoy relacionando el 2 del dominio con el 2 del codominio. Entonces, si yo acá quisiera saber si se cumple la existencia y la unicidad, tendría que tener bien presente cuáles son los puntos, los elementos del dominio, y fijarme, por ejemplo, para el punto 1 del dominio, fijarme si en la vertical del 1 hay algún puntito. Porque si en la vertical del 1 hay un puntito, significa que el 1 está relacionado con alguien. Entonces voy a imaginariamente, no hace falta que las trace, pero imaginariamente trazo una vertical por el punto 2 y me fijo que también tiene puntitos, significa también está relacionado. Cuando trazo la vertical en el punto 3, resulta que no tiene ningún puntito, es decir, que el 3 no está relacionado con nadie. Y cuando paso la vertical por el punto 4, es decir, por los 4 elementos que tenía el dominio, me fijo que sí, en el 4 también hay puntito. Es decir, que como en esta línea vertical que yo tracé imaginariamente, no hace falta que la trace, yo me la imagino, no hay ningún punto. Es un elemento del dominio que no está relacionado con nadie, yo ya puedo decir que no cumple con la existencia esta relación, porque el elemento 3 no se relaciona con ninguno. Y además, fíjense esta otra línea que está acá, que sí tiene puntitos, pero tiene 2 puntitos. Eso me da la pauta de que no cumple con la unicidad, porque esos 2 puntitos estarían significando que el elemento 2 del dominio se relaciona con el 1 y con el 2 del codominio, es decir, que tiene 2, se relaciona con más de un elemento del otro lado, por lo tanto no cumple con la unicidad. Es decir, que este gráfico no es función. Vamos a ver otro ejemplo de estos gráficos. Vamos a trazar los ejes nuevamente. No hace falta que sean números los elementos, también pueden ser letras, por ejemplo. Yo puedo poner acá A, B, C, D, y acá puedo poner 1, 2, 3, 4. Y cada puntito que yo haga va a estar relacionando un elemento del dominio con un elemento del codominio. Yo hago estas líneas de puntos porque no tengo hoja cuadriculada. La hoja cuadriculada ya me guía para saber quién se está relacionando con quién. A veces cuando no es hoja cuadriculada tengo que hacer estos puntitos para que sea más fácil verlo, ¿no? Vamos a ver esta relación entonces. Me tienen que decir, ¿no?, que el conjunto A está formado por los elementos A, B, C, D, y que el conjunto B está formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Y los puntitos vendrían a ser la función que tengo que yo considerar si es, o la relación si tengo que considerar si es o no función. Entonces, tengo estos 4 elementos. Me imagino las líneas verticales que pasen por los 4 elementos del dominio y me pregunto, ¿todas las líneas tienen puntito? Sí, significa que todos los elementos están relacionados, por lo tanto, cumple con la existencia. ¿Y las líneas tienen solamente un puntito o hay líneas que tengan más de un puntito? Todas tienen un puntito, significa que cada elemento se relaciona con uno solo del otro lado. Por lo tanto, también cumple con la unicidad. ¿Y esto qué significa? Que esta relación es función. Dejamos acá, seguimos en otro video.